Tema 9. Introducción. La Revolución Mexicana no solo se traduce a una lucha armada, es a partir de este levantamiento armado de diferentes sectores sociales que se consolida el actual Estado mexicano. Cuando hacemos referencia al Estado nos referimos a la forma de gobierno, el territorio y la población. El Estado actual se debe entonces al proyecto político y legal que sentó las bases para la dinámica social y económica de la actual nación. Explicación. 9.1 Triunfo del constitucionalismo. José Victoriano Huerta Márquez. Indignado por el asesinato de Madero y por los métodos crueles usados por el presidente Huerta, Venustiano Carranza firmó el 27 de marzo de 1913 el Plan de Guadalupe. En este documento se desconocía a Huerta y se reconocía como primer jefe de ejército constitucionalista a su signatario. Dicho documento también exaltaba la necesidad de una constitución. Pronto el Plan de Guadalupe fue secundado por un gran número de fuerzas revolucionarias y Huerta comprendió que debía abandonar la presidencia en julio de 1914. Renunció ante la Cámara de Diputados. Con este acto, Carranza triunfa y entra a la ciudad. Asume la presidencia y de manera inmediata comienza a tomar medidas para contrarrestar a Villa y a Zapata. Villa y Zapata exigían el nuevo gobierno, el cumplimiento del Plan de Ayala, que reclamaba la restitución de tierras a los campesinos. El ejército carrancista, apoyado por la embajada norteamericana, contaba con recursos y armas para enfrentar a Villa. Pronto la división del norte y Villa caerían ante los ejércitos constitucionales. El mismo destino se esperaba para el ejército del sur, encabezado por Emiliano Zapata. Vale la pena mencionar que en el sur Zapata estableció nuevas formas de trabajo apoyadas en la comunidad. Se echaron a andar ingenios y destilerías y se devolvieron tierras al pueblo. Estas medidas provocaron un gran apoyo de la población a la causa zapatista. Sin embargo, Zapata y Villa fueron vencidos, por lo que Carranza pudo cerrar su atención en su proyecto constitucional. El proyecto constitucional carrancista estaba basado en la Constitución de 1857. Después de fuertes debates entre el ala radical y la conservadora, se concretó la Constitución donde se resaltaba el funcionamiento del Estado, con un tinte social responsable. La Constitución otorgaba derechos a los ciudadanos en cuanto a la libertad de igualdad y seguridad. Asimismo, se establecía el derecho a la educación gratuita, los derechos laborales de los obreros y el pleno dominio del subsuelo a la nación. Nuestra Carta Magna fue promulgada el 5 de febrero de 1917. 9.2 El caudalismo revolucionario. Después de la derrota del movimiento agrario encabezado por Villa y Zapata y el triunfo de Carranza, aparecerían nuevas rebeliones de los revolucionarios. Ahora el conflicto que se asomaba era la sucesión presidencial. Carranza consideraba que la presidencia debería de recaer sobre un civil. Por otro lado, Álvaro Obregón, su colaborador, consideraba que él debía ser el sucesor natural. A sus ojos, su participación en el movimiento armado le daba la autoridad para merecer la sucesión. Ante la falta de apoyo de Carranza, los militares sonorenses decidieron apoyar a Obregón. Lanzaron el plan de Agua Prieta que desconocía a Carranza, que intentaría trasladar su gobierno a Veracruz. En su tentativa fracasó y fue fusilado en Tlaxcalatongo. Con la muerte de Carranza ascendió al poder el llamado Grupo Sonora. Entre los nombres que se destacaban estaban Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta. Este último asumió la presidencia en 1920. Para 1924 otro sonorense ocupó la presidencia, Plutarco Elías Calles. Este dependía de la fuerza de Obregón, que pronto contendió por la presidencia. Triunfó, pero fue asesinado. A la muerte de Obregón, Calles quedó como caudillo, convirtiéndose así en el jefe máximo de la revolución. Inició el periodo del maximato. Esto se refiere a que aún sin ser presidente, Calles era considerado como jefe máximo y tenía el control y autoridad sobre los asuntos del gobierno. Calles, buscando soluciones pacíficas a la sucesión del poder, creó en 1929 el Partido Nacional Revolucionario. El nuevo partido propuso a Pascual Ortiz Rubio como candidato a la presidencia.
Durante la presidencia de Pascual Ortiz Rubio era evidente la influencia de Calles. Esto generó una severa crisis que provocó la renuncia del presidente Calles. A través del partido nombró como presidente a Abelardo Rodríguez. 9.3. El cardenismo. El periodo presidencial del general Lázaro Cárdenas fue el primero en tener una duración de 6 años. Él consideraba que era urgente terminar con las influencias de Calles y lo expulsó del país en 1936. De esta manera se puso fin a la era del caudillismo revolucionario. Tema 10. Consolidación del Estado y el institucionalismo. Introducción. La etapa moderna de nuestro país inicia en 1940. ¿Por qué en este año? Porque en él se pone fin al sexenio del general Cárdenas y da inicio al sexenio del general Manuel Ávila Camacho. Esta sucesión pone fin a los conflictos armados por el poder y comienzan a consolidarse las instituciones políticas, económicas y sociales que surgieron de la revolución. Las transformaciones de nuestro país en esta etapa atravesaron varios planos. En lo político se logra la estabilidad. En lo económico hay una transformación de un México agrario a uno industrial. A consecuencia de un crecimiento económico sorprendente, el milagro mexicano y finalmente en lo social surgen ciudades y nuevos sectores. Explicación. Unidad nacional y civilismo. La llegada en 1940 de Ávila Camacho a la presidencia estuvo marcada por la crisis mundial en septiembre de 1939. La irrupción de las tropas alemanas a Polonia había hecho estallar la Segunda Guerra Mundial, por lo que el presidente justificaba su llamado a la unidad nacional. Una vez concluido el maximato institucionalizando los ideales revolucionarios en el Partido de la Revolución Mexicana, la presidencia de la República será ocupada únicamente por los candidatos del partido oficial, todos concluyendo sus periodos aparentemente sin mayores complicaciones. Ávila Camacho fue el último general que ocupó la presidencia. Los sucesivos presidentes fueron civiles que no llegaron a la presidencia que sus méritos en campaña militar. El licenciado Miguel Alemán, sucesor de Ávila Camacho, demostró que el centro del poder ya no se localizaba en los militares. Incluso estos ya habían dejado de ser parte del partido oficial. Se estableció que los miembros del ejército desearán continuar en las actividades del partido, podían hacerlo, pero ahora como individuos. Para 1945, señaló en el diario oficial que la participación directa del ejército en las actividades del partido ponía en peligro la necesaria cohesión de los militares. Por lo tanto, estos debían permanecer ajenos a ella. Con esto se puso fin a la carrera política de los militares, cediendo el paso a los candidatos civiles del partido oficial. El milagro mexicano. Durante esta etapa de la historia, México se esforzó por cambiar su organización económica. Años atrás, la economía se había caracterizado por el crecimiento y desarrollo del sector primario. La economía de nuestro país dependía sobre todo de actividades agropecuarias, ahora intentaba desarrollar el sector secundario, la industria. Pasar de la exportación de materias primas al desarrollo industrial se lograría a través de un modelo económico denominado situación de importaciones. Esto significaba dejar de importar bienes de consumo para importar bienes de capital que permitieran la creación de parques industriales en el país. Dicho modelo podría satisfacer las necesidades de consumo interno. No debemos negar que la situación mundial, la Segunda Guerra Mundial, permitió al país lograr el crecimiento industrial, ya que las naciones estaban en guerra y no era posible que abastecieran nuestras necesidades de consumo. Entre 1940 y 1970, la tasa de crecimiento anual del Producto Interno Bruto superó 6%, un verdadero milagro económico. El sistema político mexicano. A partir de 1946, el sistema político mexicano se caracterizaría por el dominio del partido político oficial, el PRI, Partido Revolucionario Institucional. Esto no significaba la inexistencia de otros partidos políticos. El sistema político era pluripartidista, pero la historia demostró la hegemonía del partido oficial. Como herencia de la Revolución Mexicana, el sistema político instaurado en el país es republicano federal, con una forma de gobierno democrática. Los cargos públicos son de representación popular y temporales, por el periodo estipulado, no dando posibilidades de reelección. Además, como ya sabes, los mexicanos somos convocados al ejercicio de nuestro voto bajo la normatividad marcada por las instituciones electorales. La Constitución de 1917 instituye las divisiones de poderes. Es en las cámaras de diputados y senadores donde podemos ver el pluripartidismo. Hay legisladores provenientes de las diferentes fuerzas políticas, que habla de que esto es un fenómeno de las últimas décadas.